¿Se escucha? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues ya está la última clase antes del examen. El examen del sábado va a ser, ¿verdad? Sí, ya todos sabemos eso del examen. Bueno, el sábado a las 2, ¿verdad, Dayami? Me dijeron. Sí, está ahí Dayami o alguien a las 2, sábado. Sí, Doc. Sí, ok. Bueno, él me decía les decía yo que hoy pues era como podíamos ver algún repaso y resolver algunas dudas que tengan ustedes todavía antes del examen. Entonces, no sé, primero que nada, a ver, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguna duda en específico? Antes, porque si nos ponemos algún tema, pues ya se va a acabar el tiempo y se va a quedar pendiente. Entonces, alguien que tenga alguna duda de lo que leyeron o de los temas que hemos visto. Bueno, los temas ya se los mandé también. Tumores genitales ya no lo vamos a tocar para el examen. Ya va a quedar pendiente para el ordinario. Pero bueno, de estos temas y de lo que han leído o de lo que vieron en las pláticas o de lo que ya estudiaron para el examen, es que ya empezaron a estudiar. ¿Alguien le surgió alguna duda? Porque pues ya es el último momento para resolver ese tipo de dudas. ¿No? ¿Nadie? ¿Todo claro? Bueno. Entonces me decía que quería que recordáramos algo de la urolitiasis, me dijo Dayami. Y pues sí, fue el último tema. Incluso lo vimos antes del examen pasado, entonces es el tema que más tiempo llevamos de haber visto. Entonces vamos a tratar de dar un tema, bueno, un repaso rápido. No nos vamos a enfocar tanto como la vez pasada, nada más algo muy rápido. Acuérdense que el examen trato yo de hacerlo de una manera igual que a veces las clases, o la mayoría de las clases trato, a veces no se puede, pero de hacerlo un poco práctico, más o menos práctico, de preguntarles cosas importantes, pero lógicamente tienen que leer para contestarlas. No solo es de las clases, les digo, pues el libro es la bibliografía, porque si hay alguna duda de que si se los di, no se los di, se los comenté, no se los comenté, pues el libro es el que ahí debe de estar, ¿no? La pregunta va a estar en las páginas del libro. Pero para que se enfoquen en estudiar, tienen que leerlo. Ahí, si no hay de otra, si no lo leen, pues no van a contestarlo. Y yo siento que ahora, viendo cómo les fue la clase pasada, el examen pasado, pues la verdad es que esta vez lo hice más sencillo, según yo. En teoría, si leen, lo van a contestar muy fácil. O si se acuerdan de las clases, incluso una parte puede ser que la contesten. Pero bueno, esperemos que ahora les vaya bien. Pues ya más o menos vieron algunas formas de pregunta, ahora se las hice más fácil. Espero yo que ahora sí, pues mínimo que todos pasen, ya con que pasen ya es ganancia. ¿Vale? Bueno, entonces, con el tema de la urolitiasis, pues es un tema importante, es de las principales consultas que tenemos en urología, el tema de la litiasis. Ya les había platicado que no todos son no todos son todos operan, pero bueno, la litiasis es la tercera afección más común después del problema de infecciones y de próstata, ¿no? Su etiología ya habíamos visto que hay varias teorías, que en general pues se cree que tenemos algún problema hereditario para generar piedras, la mayoría, o algún trastorno metabólico también. ¿Por qué? Porque si ponemos a 2 o 3 personas que tienen los mismos hábitos de alimentación, de que toman refrescos, de que no se cuidan, no toman agua, toman carnes y demás, pues no a todos les van a dar piedras. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que algunos, para que formemos piedras, tenemos que tener cierto alteración, por así decirlo, de metabolismo, ¿no? Para generar piedras. Ya habíamos platicado cómo se forman, que hay que debe de varios factores se deben de acoplar para que se formen las piedras. Entonces,
el estudio como tal de por qué se forman y cómo evitarlas, la verdad es que se ha dejado un poco atrás. O sea, nos quedamos con lo que sabemos y se da ciertas recomendaciones a los pacientes, y lo que se enfoca actualmente la ciencia, por así decirlo, pues es en el tratamiento quirúrgico de las piedras. Eso es en lo que más se ha avanzado, y que lo que a lo mejor en lugar de tratar de evitarlas, pues nos hemos enfocado a tratarlas, ¿no? Y esto ha mejorado, de que ahora los tratamientos sean más de mínima invasión, menos invasivo, sí, menos daño al paciente, menos riesgo, se recupera más rápido. Lógicamente el costo también aumenta por los equipos que se tienen que rentar o comprar o conseguir, y los materiales que se utilizan en las cirugías también son caras, pero bueno, ahora es más fácil. Antes se tenía que abrir a todos los pacientes para quitarles un lito de 5 o 6 milímetros, ahora todos los pacientes los podemos resolver prácticamente, o la mayoría, con un método menos invasivo. Entonces, lo ideal es que le tengamos que dar a los pacientes que hacen piedra seguido o que empiezan muy jóvenes, tendríamos que hacerles un estudio metabólico completo para ver cuál es la situación que está generando que este paciente tenga piedras, ¿sale? Y en base a eso tratar de corregir. Si el problema, por ejemplo, es un paratiroidismo, pues tratar de ver con el endocrino, ver cuál es el tratamiento, o incluso a veces se requiere cirugía, ¿no? De paratiroidismo, un decir. Entonces, dependiendo de cuál es la causa que está generando esta situación, tratar de evitar. Aún así, pues creemos que a todos los pacientes en un lapso de 5 años, a la mitad de los pacientes que hacemos piedras, pues o tenemos el riesgo de que nos pueda volver podemos generar otra vez otra piedra. Entonces esto es lo importante de comentarle al paciente y que se esté cuidando para tratar de evitar esa situación de que se formen piedras o que sean en el menor tiempo posible. Entonces ya lo habíamos visto, que hay que ver varias cosas se deben de acomodar para que los litos se formen. Entre ellos pues, debe de haber una saturación, que se vaya formando un núcleo de cierto elemento, y que a partir de ese elemento se vayan acumulando cristales alrededor de ese para ir creciendo. Esto no nos vamos a detener mucho, nada más saber eso, que tenemos que, dependiendo de los tipos de iones que estén actuando o de lo que estén formando esa piedra, pues es diferente la situación. Lo que sí, y en base a esto, es que si los iones son menos solubles, pues tienen mayor riesgo de concentrarse y a partir de ahí, de un núcleo, de empezar a crecer la piedra. Entonces, por eso, de las medidas que decíamos, es tratar de que los iones no estén concentrados, y esto es una medida, puede ser con una adecuada hidratación. Entonces, recuerden que comentamos, mientras el paciente no se deshidrate, también disminuye, es como que el mecanismo más efectivo que podemos nosotros aportar para tratar de disminuir la formación de piedras, es que nosotros estemos con una buena hidratación. Si nosotros ponemos muchos solutos y no ponemos líquidos, estos se van a concentrar más fácil, pero si estos los diluimos con mucha agua, pues se van a solubilizar más estos iones, y es menos probable que se formen piedras. No quiere decir que lo vamos a evitar el riesgo, no con tomar agua ya un paciente que va a hacer piedras va a dejar de hacerlas, pero sí disminuimos ese riesgo, o al menos también disminuimos el tiempo de que se formen y el tamaño de la piedra. Que mientras más grande sea la piedra, va a ser más difícil de tratarla, y mientras más frecuente se hagan estas piedras, pues le va a dar más problemas al paciente. Entrar a cirugía cada año, cada 2 años, cada 3 años, a cada 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces acuérdense que hay iones que favorecen la formación de piedras, como son el sodio, el calcio, el oxalato, y hay otros elementos que se consideran como inhibidores de formación de piedras, el magnesio, el citrato, ¿sale? Pirofosfatos. Entonces recuerden estas situaciones, que hay algunas situaciones, todo va a haber un equilibrio, ¿no? Entre que haya una deficiencia de inhibidores, como que haya un aumento en la formación de iones formadores de piedras. Los más comunes son calcio, esas son las piedras más frecuentes que vamos a encontrar, son de calcio. Entonces habíamos visto estas teorías, que si hay un núcleo a partir del cual se van generando la piedra, y esto, como les decía, en una orina súper saturada. Entonces, mientras más agua tomemos, vamos a estar
fluyendo, la orina va a estar fluyendo más y va a estar tratando de inhibir la formación de piedras. Como les decía, también una teoría de que si hay ausencia de inhibidores, pues también va a ser más. Estos inhibidores son sustancias que tratan de evitar que se formen las piedras. Entonces, si estos inhibidores no están presentes, pues lógicamente la formación de piedras va a ser más común. La precipitación igual, son teorías todas que habíamos comentado que explican por qué se forman o cómo se forman las piedras, mejor dicho. Al final de cuentas, pues es una orina supersaturada, un exceso en los iones que forman las piedras. Va a haber primero un núcleo a partir del cual se van a empezar a generar la piedra, un crecimiento a partir de ese núcleo, se van a ir agregando cristales hasta que se forma una piedra de un tamaño más o menos importante que ya da un problema clínico. ¿Sale? Todo esto ya lo vimos más o menos. Ahora aquí algo importante pues depende de qué son las piedras, ¿no? Acuérdense que hay características en base a si la piedra es de calcio, si la piedra es de ácido úrico, si la piedra es de cistina, que habíamos comentado. Hay piedras de cistina, de xantinas, de un medicamento que les comenté, de Indinavir. Entonces todos estos son importantes y cada uno pues a lo mejor tendrá algunas situaciones. Comentamos que por ejemplo el oxalato y el calcio, ¿no? Son elementos que tienen que ver con situaciones digestivas. Nosotros mediante el metabolismo absorbe el cuerpo el calcio que va a ocupar y desecha el calcio que está extra en nuestro cuerpo. El calcio que se absorbe en el intestino pues, va a llegar a la sangre y ese calcio en la sangre va a llegar a las nefronas donde se va a volver a filtrar. Entonces un exceso de calcio en la orina o de oxalato en la orina va a generar un aumento en las piedras. Entonces habíamos comentado que hay trastornos que van a provocar que haya un exceso de estos elementos en la orina, igual que lo platicamos del ácido úrico. Estos tres últimos pues son inhibidores de delitos de calcio, de delitos en general, citrato, magnesio y sulfatos. Entonces, habíamos visto que la mayoría es por una descontrol o un desorden en la absorción y la eliminación de los solutos. Entonces, habíamos comentado que si hay un problema en la absorción, se van bueno, dependiendo, si hay problemas que absorben más calcio, y esto es un tipo de trastornos, y hay otros trastornos que eliminan más calcio. Entonces, depende de cuál es el problema, es la situación que va a generar. Esto, como les digo, no vamos a detener porque la vez pasada tardamos mucho en esta parte y es como que lo más complejo. Acuérdense, hay que saberlo, léanlo de rápido, pero vamos a ir a cosas prácticas, ¿sale? Acuérdense que todo esto, los fosfatos, estos fosfatos hacen amortiguadores, o sea, tienen una situación que se unen al calcio. Y esto hace que si están presentes van a tener más riesgo de formación de piedras. En el caso de los fosfatos, la hormona paratiroidea es importante. Entonces, los pacientes que tienen problemas de paratiroides, un hiperparatiroidismo, van a generar más fosfato y se va a unir más al calcio. Entonces, esto va a generar que aumente la formación de piedras. Acuérdense que depende de cada tipo. Por ejemplo, la mayoría de los litos son radiopacos, que habíamos comentado. Hay algunos litos radiolúcidos como el ácido úrico que no se llegan a ver en algunos estudios de imagen, como las radiografías, por ejemplo, que requieren cierto pH. Mientras más ácido, pues se van a acumular más y a formar más este tipo de cristales. Y lógicamente va a haber en los estudios, si nosotros le tomamos estudios, pues el paciente lo más seguro es que tenga un problema de hiperuricemia, ¿no? De elevación de ácido úrico en la sangre, y esto va a generar que tenga más riesgo de formar este tipo de piedras. Otro tipo es el sodio. El sodio, no hay un lito como tal que diga es una piedra de sodio, ¿no? Pero el sodio se ha visto que es un elemento importante para la formación del núcleo. O sea, en el núcleo sí se ha visto que hay concentraciones importantes de sodio, y que a partir, al parecer, del sodio se van a empezar a acumular o a aglomerar los diferentes iones que forman los litos. Entonces acuérdense, el sodio es importante y también por eso nosotros, por ejemplo, en la dieta de los pacientes que forman piedras, aparte de una medida que les dije ahorita de tomar mucho líquido, les recomendamos a los pacientes que eviten alimentos con exceso de sodio.
que son como que carnes rojas o carnes, ¿cómo se llaman esto? Los embutidos. Ese tipo de alimentos tienen mucho sodio y este tipo de alimentos se recomienda a los pacientes que lo eviten por esta situación, que al parecer el sodio tiene una importancia mayor en el inicio de la formación de la piedra. Más que evitarles que consuman calcio, porque ya hemos hablado que el problema no es tanto lo que consumimos de calcio, sino trastornos en nuestro metabolismo que hagan que se absorba más el calcio y que no se elimine. Lo que sí les recomendamos es evitar alimentos que predominen en sodio y una adecuada hidratación. Estas son como que las dos medidas más importantes para tratar de disminuir la formación de piedras. El magnesio y los sulfatos ya habíamos hablado que estos pueden estar presentes en los calcios, en los litos de estruvita. Los estruvitas son infecciosos y se considera que son formados de magnesio, sulfato y un amonio. Entonces, de hecho, este tipo de litos, una de las siglas son MAV. Estos son como que los componentes de los litos de estruvita. Entonces, los principales son cálculos de calcio. Los siguientes son cálculos sin calcio, que también son importantes. Los de estruvita, por ejemplo, son infecciosos y son los principales que forman litos coraliformes, se llaman, o sea, los que vimos que más ocupan casi todo el riñón y son piedras muy grandes, son principalmente de estruvita. Ahí ya habíamos hablado de ácido úrico, cistina, xantina, indinavir. Todos estos que no son de calcio también son importantes, aunque los principales de calcio. Y habíamos comentado esto, que depende del problema, ¿no? Hay problemas de metabolismo en el cual llega más calcio a la orina por una mayor absorción, por una reabsorción mayor, o sea, a nivel intestinal. Esa es una absorción, a nivel intestinal. La reabsorción es a nivel renal. La nefrona aumenta la reabsorción del calcio. Problemas del riñón que hace que tire más calcio en la orina, que no se reabsorba. Habíamos visto que también por un mecanismo ahí secundario de metabolismo, la presencia o un aumento en el ácido úrico puede generar que el calcio también se absorba y llegue más calcio al riñón y se formen piedras de calcio secundario a un aumento del ácido úrico. El oxalato se une al calcio y también si hay un aumento en el oxalato en la orina, va a generar que también el calcio se jale más y haya más piedras de oxalato de calcio. Y como les decía, pues una disminución en el citrato, que es uno de los inhibidores principales de formación de piedras, también va a generar que se formen más piedras de calcio. Entonces, pues esto ya lo comentamos la vez pasada también. Si aumenta la absorción a nivel intestinal, si aumenta la reabsorción a nivel renal, si se tira más por una lesión tubular intrínseca, como en el caso de la insuficiencia renal, por ejemplo, va a tirar más calcio y va a formar más piedras, ¿sale? Entonces, todo este tipo de cuestiones ya más o menos las comentamos. Si nos enfocamos otra vez a cada una, pues la verdad es que nos vamos a echar toda la hora. Nada más que sepan generalidades de todo este tipo de metabolismos, ¿sale? De estruvita es lo que les decía, estos son las que no son de calcio y que no tienen que ver tanto con ciertas situaciones de metabolismo de calcio. Los de estruvita, que son infecciosos, que son generados por este tipo de gram negativos, igual que las infecciones. Y estos son los que generan los litos coraliformes, que son estos, los que tienen una forma como de coral o de astas de venado, también le llaman. Entonces estos tienen la forma de casi los sistemas colectores del riñón y estos les llamamos litos coraliformes y estos son los que forman la estruvita, son los que forman este tipo de litos. Los de ácido úrico, pues su importancia es eso que comentamos, que son radiolúcidos, en algunas ocasiones no alcanzamos a verlos en las radiografías. Los de cistina, estos pacientes deben de tener un problema de metabolismo de nacimiento, entonces van a ser personas que desde jóvenes van a tener litos muy grandes y van a tener litos muy frecuentes, o sea, cada rato van a estar haciendo litos estos pacientes y esto sí es un error de nacimiento, ¿no? Innato de metabolismo.
es un efecto raro, pero los pacientes que lo padecen, la verdad es que sí sufren mucho de este problema, y la forma de evitarlo o tratar de disminuirlo es igual hidratación, una hidratación importante, y tratar de alcalinizar la orina. Estos son los litos de cistina, estos sí son muy radiopacos, son muy duros, incluso son difíciles de tratar, aunque actualmente, como les dije al inicio, ha mejorado mucho la tecnología y los láseres de ahora son muy potentes, y estos han ayudado a que podamos tratar este tipo de litos con mayor eficiencia. Los de xantina, estos son pues derivados de proteínas, de alimentos ricos en proteínas, entonces también es un problema de un metabolismo a nivel de una enzima que funciona o actúa en el metabolismo de las xantinas, que se aumentan, tiene cierta relación con las de ácido úrico, al parecer, pues al menos en el tipo de que el tratamiento es tratar de evitar la ingesta de proteínas que contengan estos elementos, y también la hidratación. Acuérdense que es una de las principales medidas que podemos hacer para evitar este tipo de delitos. Y el otro que comentamos, el de Indinavir, que son medicamentos que se utilizan para el SIDA. Estos pacientes que tienen SIDA, que son tratados, pues son medicamentos de por vida, ¿no? Los que toman. Se ha visto que este tipo de delitos son importantes en esos pacientes, son producidos por Indinavir, y esos también tienen ciertas características importantes, por ejemplo, que son radiolúcidos, ¿no? Estos litos no se ven en los estudios de imagen normales. De ahí pues, nos fuimos a las características clínicas. Acuérdense, pues casi siempre nosotros detectamos, hay dos formas de detectar las piedras. Una, pues estamos estudiando al paciente por alguna situación, como infecciones, como a lo mejor hematuria microscópica, y encontramos una piedra como hallazgo. Y la otra es que se presente con un dolor agudo, ¿no? Que es el cólico renal que conocemos. Normalmente es un cólico que se da en la fosa renal o en la parte del riñón, y de ahí se va referido hacia con una distribución que más o menos tiene que ver con el nervio ilioinguinal y la rama genital, el nervio genitofemoral. ¿Esto qué quiere decir? Que el dolor cólico renal casi siempre se va a ir hacia la parte anterior, va a empezar en el riñón, se va a ir hacia la parte anterior, dependiendo del nivel en el que está. Pues nosotros podemos referirlo o sentirlo a la fosa ilíaca, hacia el testículo, hacia el escroto. Ahí es diferente, por ejemplo, hacia el riñón. Si el hito está obstruyendo la parte de la pelvis y está extendiendo la cápsula renal, debido a esta distribución que es la misma entre el riñón y el testículo, nosotros vamos a tener dolor en el testículo. Si tocamos el testículo, les va a doler al paciente. Es diferente si el dolor es en el escroto como tal, y eso es referido por un lito en el tercio inferior del uréter. Por ese tipo de dolor, pues es más, si nosotros tocamos el testículo no va a doler, pero el paciente va a sentir el dolor en la parte inferior, en la fosa ilíaca, y lo va a sentir referido hacia el área del escroto. Él siente que se le va hacia allá el dolor, incluso hacia la punta del pene. Entonces, acuérdense, el cólico renal no es un dolor solo en la espalda. El dolor, si solo es en la espalda y no tiene otro acompañante, pues es donde radica la importancia de hacer un buen interrogatorio, y no tiene otros datos la hematuria, no tiene hematuria microscópica, no tiene datos de ninguna otra cosa, no está acompañada de náusea y vómito, y el dolor no tiene esta distribución, pues habría que hacer estudios si es que es un paciente de riesgo o que tiene antecedentes de piedra. Pero también tenemos que pensar en los diagnósticos diferenciales, que acuérdense que la lumbalgia es más común que las piedras, ¿no? Entonces un paciente que llega con un dolor en la espalda no necesariamente va a tener una piedra. Lo más común es que tenga un dolor de espalda por alguna situación de que cargó algo pesado, porque ya tiene un problema de hernia de disco, alguna situación muscular o de columna más que piedra, porque por alguna razón los pacientes, incluso la gente, cree que cualquier dolor en la espalda es un dolor del riñón. El paciente llega y te dice, me duele el riñón, ¿no? Pero en realidad no es de ahí el dolor. El dolor, lo más común es que sea muscular, pero nosotros vamos a enfocar en base a la clínica, al interrogatorio y a la exploración. Y ya vimos que el dolor renal del hito tiene ciertas características que ya lo comentamos. La irradiación es muy súbito, es intenso, no calma en ninguna posición, se puede acompañar de hematuria, a veces sí, a veces no. Lo que sí puede haber es hematuria microscópica, a veces, pero esto ya es en una situación crónica, ya no en una situación aguda, sino ya si lleva más tiempo, lógicamente la obstrucción del riñón
y acumulación de orina, pues va a generar complicaciones infecciosas, ¿no? Como abscesos, como ya más graves, como pielonefritis granulomatosis, que son infecciones ya un poco más importantes o más severas. Y esto más, pues si se presenta con fiebre. Entonces, estos dos, infección y fiebre, pues ya sería como que en un caso un poquito más crónico, o que llevara ya más tiempo la piedra ahí atorada y ya está generando este tipo de complicaciones. Pero lo más común, pues dolor con hematuria acompañada de náusea y vómito, ¿no? Es como se pudiera presentar un paciente en una fase aguda de dolor por cólico renal. Esto lo habíamos visto. Si el dolor es arriba, el dolor va a estar en el testículo y en la fosa renal. Si el dolor es en la parte media, pues nosotros lo vamos a sentir en la fosa renal y hacia el flanco, ¿no? Al nivel de la parte media del uréter. Y si es ya más abajo, pues nosotros lo vamos a referir, el paciente va a referir que inició en la fosa renal y se va a irradiar hacia lo que les comentaba, hacia el escroto, en el caso de la mujer la vulva, o incluso hacia la punta del pene. Entonces, dependiendo de la ubicación, pues es el tipo de dolor en el cual que nosotros habíamos dicho que podríamos, con cierta precisión, si interrogamos bien y exploramos al paciente, podríamos más o menos tratar de saber en qué nivel estaba la piedra. No es una seguridad, pero lo podríamos tratar de prever. Casi siempre, pues el paciente que tiene dolor, como les dije, la piedra como tal es una piedra en el riñón sin obstrucción, no va a generar dolor normalmente, y por eso se forman los litos coraliformes, porque es una piedra que se va formando poco a poco, no da molestias, a veces da infecciones, pero pues no, a veces no tomamos en cuenta que puede haber una piedra, y al final de varios años se forma una piedra gigante, ¿no? En el caso de los coraliformes. En el caso de las piedras agudas, pues es casi siempre un lito que está obstruyendo el uréter o el riñón en alguna parte del trayecto, ¿no? Habíamos también hablado que hay algunas condiciones especiales que van a aumentar el riesgo de piedras, ¿no? Como los pacientes con trasplante, o no, bueno, sí aumentan el riesgo de piedras, pero también, más que nada, son situaciones especiales que nos ponen un riesgo, una situación en la cual nosotros tenemos que ver cómo resolverlo, porque nos genera problemas extras, ¿no? Para tratarlos, mejor dicho. O sea, un paciente con trasplante renal, pues nosotros estamos acostumbrados a tratar pacientes con riñones arriba. Si nosotros tenemos un paciente que tuvo un trasplante en el cual se lo colocaron aquí en la fosa ilíaca, pues toda la anatomía va a ser diferente y nosotros vamos a tener cierta situación especial que tenemos que resolver para tratar este tipo de pacientes. Pacientes embarazadas también tienen riesgo de hacerles radiación, o que entrar a una cirugía con anestesia puede dañar al bebé. Son situaciones especiales que nos generan a nosotros una cuestión también de dificultad especial, ¿no? Pacientes que están deformes, que tengan alguna dismorfia y que por eso no puedan ponerse en alguna posición que nosotros tenemos que adoptar para tratar la piedra con mayor facilidad. Pacientes muy obesos, como lo habíamos platicado en el caso de la litotripsia extracorpórea, que estos pacientes con cierto grado de obesidad del rayo de la litotripsia no llega hasta la piedra. Todo este tipo de cuestiones especiales, ¿no? Pacientes con niños que tenemos que tener equipo especial para tratar, los divertículos en el cáliz que están aislados, no podemos llegar por abajo porque están aislados, tendríamos que entrar por atrás, las malformaciones como el riñón en herradura que habíamos comentado. Entonces, todas estas situaciones especiales que tenemos que también saber que pueden generarnos cuestiones diferentes del riñón de herradura que ya se los había puesto muchas veces. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta diagnósticos diferenciales, que un dolor abajo, por ejemplo, si es un dolor en la fosa ilíaca, pues acuérdense que también hay apendicitis, si es arriba puede darnos una piedra en la vesícula, o sea, no casarnos con la idea de que va a ser una piedra, lo que les decía, ¿no? Una lumbalgia, lumbociatalgia, que sea un problema de columna o muscular antes que una piedra. Hay que pensar que tienen ahí torsiones de ovario, embarazos ectópicos, que ese es un riesgo, o apéndice, ¿no? Si nosotros nos vamos con que es una piedra y no creemos que hay otras cosas y no lo valoramos bien, pues puede ser un ectópico que se rompa y esto es una urgencia que puede ser paciente, ¿no? Igual que la apendicitis. Entonces tenemos que prever que hay muchas situaciones que pueden generar problemas también.
Entonces ya tomar en cuenta todos los otros diagnósticos probables, como siempre los antecedentes, hacer un interrogatorio importante, incluso si el paciente ya tuvo antes piedras, pues eso es más fácil porque el paciente ya sabe cómo da el dolor de piedras y ya va a decir, no, es el mismo dolor que tuve hace un año, hace 6 meses que me dio la piedra y pues yo ya lo conozco, no, si cada rato tiene piedras, pues va a decir, es el mismo de siempre y ya sé que es el mismo, ya ustedes ya más fácil, pero siempre, aún así, no se olviden que hay otras causas de dolor que nos pueden simular dolor de piedra y que no son piedra como tal y que no tenemos que dejar pasar. ¿Sale? Factores de riesgo. Habíamos visto que también se ha relacionado la mayor formación de piedras con situaciones en las cuales no comen bien, digámoslo así, en el aspecto de que comen pura grasa, comen puro refresco, en la dieta, la ocupación, si son ocupaciones en las cuales están expuestos al sol, se deshidratan, campesinos, por ejemplo, que se la pasan horas largas, o militares, digámoslo así, que horas largas en el sol y que no pueden dejar lo que están haciendo por ir a tomar agua y demás, o deportistas también de alto rendimiento, que maratones, por ejemplo, que son horas y horas de estar corriendo y en ese inter no se hidratan, por ejemplo. O sea, son ciertas ocupaciones que también tienen cierto riesgo, más si nos olvidamos de la hidratación. Medicamentos que ya comentamos, como los tratamientos para el SIDA que pueden generar piedras, el clima, ¿no? También aquí faltaría el clima, climas asoleados. Incluso hay veces que algunos lugares donde la gente toma el agua de las llaves, que en teoría puede ser potable, pero hay lugares, por ejemplo, en Sonora, que el agua está muy mineralizada. Incluso los pacientes tienen los dientes, o las personas allá que toman esa agua y no toman agua embotellada, por ejemplo, tienen los dientes manchados, se manchan de las sales del agua, de que toman agua de toda la vida, toman agua de la llave. Por eso también tiene que ver la formación de piedras en cierto lugar, de ciertos lugares, ciertos climas, ciertas dietas, tipos de dietas y demás, ¿sale? Entonces, y ya los tratamientos, bueno, acuérdense, interrogatorio, exploración física, estudios, habíamos comentado, pues vamos a hacer ultrasonido, radiografías, ultrasonidos, si tenemos duda, y lo ideal para hacer el diagnóstico de una piedra, pues es una tomografía, ya habíamos comentado, y ya si tenemos duda, tendremos que hacer estudios más avanzados con contraste, de un inicio una tomografía simple, y si no, pues tomografía con contraste sería lo ideal, o una pirografía intravenosa en un lugar donde no tuviéramos acceso a la tomografía. También el caso es que sea contrastada, si es que tenemos duda de si es una piedra o no es una piedra. Ya la resonancia de gammagrama se ocupan para otras situaciones, no tanto para el diagnóstico de una piedra. ¿Sale? Ya habíamos visto las imágenes de piedras, ejemplos de piedras. ¿Sale? El gammagrama les había dicho que ese lo ocupamos más para saber si funciona o no funciona un riñón, más que para diagnosticar una piedra. Pero bueno, aquí pues ya va a acabar el tiempo, nos quedan 3 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda del examen o de los temas o de algo de lo que platicamos? ¿Alguien alguna duda? Nada. ¿No? Bueno, porque ya el sábado entonces a las 2 de la tarde, acuérdense prever todo, ver que su señal no esté fallando. Yo ese día voy a estar ocupado, pero el doctor Luis va a estar al pendiente de cualquier problema que tengan. Creo que no sé si ya tienen el contacto, creo que sí, ya tiene su contacto, que se los pase por cualquier situación que tengan con la conexión o con el programa de Chamilo, la plataforma, para que le digan en ese momento al doctor y él pueda ver la forma de resolverlo. Que es con lo que más yo creo que tengan problemas. Con las preguntas no creo que tengan problemas, les digo, las hice muy sencillas, hasta cierto punto lógicas. Si leyeron, en teoría no creo que tengan ningún problema para contestarlas. Traté de hacerlas un poquito más, mucho más fácil que la vez pasada. Entonces, en teoría, si leen o si leyeron, pues en teoría no deben de tener ningún problema. Incluso, pues creo que las preguntas no tienen ninguna dificultad en entenderlas. Pero bueno, cualquier situación que se presentara, por favor, prevean su red, su línea, y aunque todo puede fallar, ¿verdad?, en el momento, pero bueno, prevean esa situación para que no afecte su calificación.
¿Sale? Bueno, entonces que les vaya bien y yo creo que nos vemos el lunes. Y, Gracias, doctor. ¿vale? Bueno, pues Muchas gracias, Doc. Que tengan buen día. Que les vaya bien. Bueno, nos vemos entonces. Déjame cerrar esto.